Muy buenas noches, hoy vamos a hablar sobre los motores de bases de datos, específicamente de Microsoft SQL Server, que es uno de los más utilizados actualmente y fue uno de los primeros, si no el primero, en ser el gestor de bases de datos. Vamos a empezar con las generalidades. Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado es a través de línea de comandos o mediante una interfaz gráfica, y este lenguaje es Transact SQL, que es una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. SQL Server ha estado tradicionalmente disponible solo para sistemas operativos Windows de Microsoft, pero desde 2017 también está disponible para Linux y los Docker containers. Vamos a hablar un poco de las ventajas. La primera de ellas es que existen múltiples versiones. Posee diferentes versiones con distintos precios. Cuando hablamos de precios, se sobreentiende que esto es un software, es un sistema pagado. Quiere decir que no hay versiones gratuitas. Existen si bien versiones de prueba, pero son solamente temporales. Hay diferentes precios para cada tipo de versión, que dependen también de la configuración física del servidor, incluyendo SQL Azure, que permite pagar mensualmente por los servicios sin la necesidad de mantener un servidor físico. Es decir, que para la misma plataforma existen versiones, por decirlo así, limitadas o ligeras, que están diseñadas para equipos que no tienen suficiente hardware, no tienen suficiente potencia para correr las versiones completas. Seguridad. SQL permite administrar permisos a todo. Permisos a nivel de servidor, seguridad en las tablas, permitir la lectura o no, escritura, ejecución, seguridad en los procedimientos almacenados. Podemos permitir que alguien se conecte a nuestro servidor de SQL y sin embargo podemos decirle que no puede ver determinada base de datos, pero otra sí. Es decir, que podemos segregar o limitar los accesos de una manera muy específica. Otra de las ventajas que tenemos es la escalabilidad, la estabilidad y la seguridad, que ya las habíamos mencionado. Soporta procedimientos almacenados. Incluye también un potente retorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor y las terminales o clientes solo acceden a la información. Además, permite administrar información de otros servidores de datos. Esto es lo que lo hace una de las herramientas más potentes y más buscadas en el mercado. Extensión de SQL para Visual Studio Code, que facilita la implementación de bases de datos en los procesos de desarrollo de aplicaciones. Y no solamente tenemos una extensión no solamente lo podemos conectar con Visual Studio, sino que también podemos exportar mucho de la información que tenemos en SQL a otras herramientas como Power BI para crear reportes mucho más gráficos y mostrarlo de una manera más eficaz. Desventajas. Desde la versión de SQL Server 2012, las consultas escritas en TSQL no son retrocompatibles con las versiones de SQL del 2018 o anteriores. Quiere decir que a partir del 2012 para arriba, lo que nosotros escribimos o lo que nosotros codificamos no lo podemos ver o no lo podemos ejecutar en versión si tenemos una versión del software que es del 2008 o anterior. En versión de 32 bits, SQL usa Address Windowing Extension para hacer el direccionamiento por encima de 4 GB. Esto le impide usar la administración dinámica de memoria
y solo le permite alojar un máximo de 64 GB de memoria compartida. Esta limitación es exclusiva de sistemas operativos de 32 bits. La principal desventaja de Microsoft SQL Server es la enorme cantidad de RAM que utiliza para la instalación y la utilización del software. Una de las desventajas, o más bien otra, es que si lo quieres para practicar no te va a ser muy útil, porque en él se prohíben muchas cosas que tienen restricciones. En lo particular, me parece más viable usar MySQL, que es mucho mejor, además de ser un software libre de código abierto, y la relación calidad-precio está muy por debajo comparado con Oracle. La principal aplicación de SQL, o lo que para mí me parece la más destacable, es SQL Azure o Azure SQL Database, que es un servicio de base de datos relacional inteligente y además en la nube. Proporciona las siguientes opciones de implementación para una base de datos SQL de Azure: como una base de datos única con su propio conjunto de recursos administrados mediante un servidor lógico, como una base de datos agrupada en un grupo elástico con un conjunto de recursos compartidos, o como parte de una colección de bases de datos que se conoce como instancia administrada, que contiene bases de datos de usuario y de sistema, y que compartan un conjunto de recursos. Además, nos permite la creación de grupos y de rendimientos escalables. Con SQL Database, cada base de datos está aislada de las demás y es portátil, cada una con su propio nivel de servicio dentro del modelo de compra o el modelo de compra basado en núcleos virtuales y en tamaño de proceso garantizado. Proporciona diferentes tamaños de proceso para cubrir distintas necesidades y permite que las bases de datos puedan agruparse para maximizar el uso de recursos y ahorrar dinero. Con la instancia administrada de SQL, cada instancia está aislada de las otras, con recursos garantizados. Con el nivel de servicio de hiperescala, en el modelo de compra de núcleos virtuales se pueden escalar hasta 100 terabytes con la funcionalidad de copia de seguridad rápida y restauración. Una de las principales ventajas de SQL Azure o SQL en la nube es que no tenemos que gastar o invertir en un servidor físico, que de repente a medida de la empresa o la necesidad de la base de datos vaya creciendo, vamos a tener que ir aumentando los recursos e invirtiendo en más hardware. Con estos recursos o estos grupos escalables, si nuestra base de datos crece y necesitamos más hardware o más memoria o más procesamiento, pues simplemente lo añadimos y no hay necesidad de expandir o de comprar hardware, que como todos sabemos estamos expuestos a que se pueda dañar o a sufrir las consecuencias de un costo inicial bastante elevado, como ser en esta clase de equipos. Pues esto fue todo, espero que les haya gustado y estamos para servirles. Gracias.